Muy buenas tardes por su puntual asistencia. En unos minutos más iniciamos. Gracias. Muy buenas tardes a todos por su puntual asistencia. En un minuto más iniciamos. Muy buenas tardes a todos. A nombre de TVSEC les damos la más cordial y bienvenida a esta serie de webinars titulados Hablando de ciberseguridad. Para los que no nos conocen, nos presentamos. Somos TVSEC, la empresa de seguridad informática más importante de México, y cada semana tenemos este webinar. Generalmente a finales del mes, el último miércoles de cada mes, tenemos un webinar donde invitamos a personalidades del mundo de la seguridad informática, del área de tecnología de información. Siempre tenemos excelentes invitados con el objetivo de compartir información, actualizaciones, tendencias y hacer una reflexión sobre lo que está pasando en el mundo de la seguridad informática. Por supuesto, junio 2024 no es la excepción y tenemos un excelente ponente, un excelente invitado. Fernando, bienvenido a Hablando de Ciberseguridad con TVSEC. Déjenme presentar a Fernando antes de darle la palabra para que conozcan un poquito su contexto. Bueno, Fernando es Channel Account Manager de Beyond Trust para la región de América Latina y cuenta con una trayectoria de más de 25 años en el mercado de tecnología de información, 15 de los cuales en el segmento de seguridad de la información. Eh, Fernando tiene una sólida formación técnica en el soporte comercial, además de haber liderado la relación con canales de venta. Su misión es apoyar a canales de América Latina con herramientas y recursos para hacer crecer el negocio de las empresas. Adicional al puesto que actualmente tiene, ha ocupado diversos cargos de ventas y gestión de canales en empresas como Trend Micro y Websen. Fernando, bienvenido a Hablando de Ciberseguridad con TVC. Un gusto tenerte aquí con nosotros y bueno, te damos la palabra. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y es un honor tener la oportunidad de platicar con la audiencia y hablar un poco de ciberseguridad, que es un tema tan de moda y tan importante, ¿no? Porque hoy en día ya es como hace mucho tiempo, hace más de 10 años, es aceptado el hecho de que la ciberseguridad es la raíz
de cualquier negocio sobre un entorno digital, ¿no? Entonces, ser capaces de proteger los negocios contra delitos cibernéticos, contra fuga de información y todo ese tipo de cosas, se ha vuelto en la necesidad número uno de los negocios. Y específicamente vamos a hablar de la seguridad de la identidad en esa era digital, un poco sobre por qué la identidad se ha vuelto en el recurso número uno de que necesitan los hackers para perpetrar sus ataques, ¿no? Entonces, para darles un panorama de la seguridad de la información, es una disciplina bastante amplia con muchas diferentes áreas, distintas áreas, ¿no? En las que tenemos que observar, que aplicar estrategias y mecanismos de defensa sobre diferentes partes de un entorno informático de negocios, ¿no? Entonces ahí si miramos los diferentes dominios de ciberseguridad, hay una parte que es la arquitectura de seguridad, debajo de la cual están disciplinas como control de acceso, gestión de identidades, gestión de autenticación, de single sign-on, y también la parte más específicamente hablando de la gestión de los accesos privilegiados, la gestión de la identidad y la seguridad de la identidad. Son diferentes cosas, cada una tiene su importancia y sus razones de ser, y eso no decimos nosotros que somos fabricantes, lo dicen las entidades que escriben las Biblias, ¿no? Los documentos que son la base de mejores prácticas sobre los que la industria básicamente aplica su estrategia, ¿no? Entonces, uno de esos organismos, el NIST, es parte del gobierno de Estados Unidos y se encarga de recompilar todo lo que son mejores prácticas en diferentes segmentos, y para ciberseguridad tienen ahí un modelo que se llama el Framework de Seguridad. Acaban de sacar el Framework 2.0 en el que hay bastantes cambios y refuerzan mucho la importancia que ha ganado la identidad ante a una estrategia de ciberseguridad durante los últimos años, sobre todo con el crecimiento de los ransomware, que hoy en día son el tipo de ataque número uno que los criminales cibernéticos emplean. Son muy fáciles desde un punto de vista técnico, hay harta disponibilidad de aplicaciones, de software gratuito, incluso de ransomware as a service, que se ofrecen por grupos de hackers para cualquiera que quiera ejecutar uno de esos ataques, ¿no? Entonces, la industria está de acuerdo que hoy en día la única forma de estar mínimamente protegido contra los ransomware y los diferentes tipos de APTs, ¿no? Que son ataques persistentes avanzados, por su sigla del inglés, y son básicamente el tipo de ataque que son los ransomware, ¿no? Y la única forma de estar mínimamente protegido contra esos tipos de ataque es con una combinación de por lo menos 3 diferentes estrategias. Por supuesto, eso se suma a las necesidades más básicas de protección, como los firewalls, los antivirus, los EDR, todo eso. Pero hablando de profundizar un poco más en la ciberseguridad, esos 3 pilares son fundamentales. El primero es la gestión de la identidad, o sea, autenticación fuerte y la misma gestión de las identidades, creación, cambios de identidades, definición de permisos, y la gobernanza también de la identidad, ¿no? Que se llama IGA. Para que sepan, en mi compañía no hacemos nada de eso específicamente, pero muy importante explicarles, ¿no? Que es parte fundamental de la seguridad tener una buena gestión de identidades y una buena gestión de autenticación. El segundo pilar, que es justamente donde se especializa mi compañía, es la gestión del privilegio y el control del acceso remoto de forma segura. Y ahí estamos encasillados nosotros. Y el tercer pilar sería la gestión de las vulnerabilidades y la seguridad de las identidades. Seguridad de identidades es totalmente diferente a gestión de identidades. Y hay mucha confusión de los alcances de cada uno, ¿no? Herramientas de gestión de identidades son herramientas de seguridad, pero no significa que están brindando seguridad a las identidades, sino que hacen su gestión nada más. Hay otra forma de brindar seguridad que son herramientas complementarias, que por lo general lo que hacen es analizar todo el panorama de las identidades, entender qué tipos de identidades hay en un negocio, cuántas de esas identidades son comunes, cuántas son mínimamente privilegiadas, cuántas son medianamente privilegiadas, cuántas son altamente privilegiadas, por quién se están utilizando esas credenciales, en dónde, y un montón de cosas diferentes. Eso es seguridad de la identidad, ¿no?
totalmente diferente de la gestión de identidades o IAM per se. Entonces, esos tres pilares, toda la industria está de acuerdo que son lo mínimo necesario para brindar un nivel aceptable de seguridad contra ransomware, ¿no? Y aún así es imposible garantizar el 100% de protección porque los hackers siempre utilizan de mucha creatividad y de mucha ayuda para hacer su ataque, incluso de la gente, de nuestros empleados, de la gente que trabaja en su organización, en mi organización, la gente comete errores, la gente hace malas prácticas y con eso expone recursos de los que los hackers se aprovechan para hacer sus ataques, ¿no? Entonces, la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿por dónde vienen los ataques contra mi organización? Por supuesto, hay reportes, hay informes, hay estudios que muestran los principales vectores de ataques de la industria, pero hay una gran variación para cada organización. Cada empresa sufre de manera totalmente distinta. Y es muy importante que cada uno de nosotros tengamos la visibilidad, el entendimiento de esa parte del ataque, por dónde vienen, ¿no? Entonces, los mecanismos más frecuentes de ingreso, de infiltración de un atacante es, número uno, obtener una credencial privilegiada de mi organización. Y eso el hacker tiene cientos de maneras de hacer. Él puede simplemente reclutar un insider, pagar dinero a una persona de la organización que quiere atacar para que esa persona le proporcione su credencial con su contraseña, con su MFA, con todo lo que quiera. También puede adquirir listas de credenciales filtradas que se venden en dark web. Eso es muy común, muy fácil de conseguir, no es caro. Con $50 te puedes comprar listas con millares o millones a veces de credenciales y muchas de ellas siguen con la misma contraseña porque la gente no cambia la contraseña con la frecuencia que debería, ¿no? Entonces es muy probable que de un listado con 100,000 credenciales, que un porcentaje importante de esas credenciales siguen con la misma contraseña del momento de la filtración. El segundo vector es que el hacker explotó una vulnerabilidad de mis sistemas y hay muchas vulnerabilidades que a veces le permiten al hacker tener acceso, incluso sin siquiera tener una credencial, ¿no? Hay ciertos tipos de vulnerabilidades que permiten eso. Y una estadística interesante sobre vulnerabilidades es que más del 50% de las vulnerabilidades que los hackers explotan para hacer un ataque son conocidas hace más de un año. Eso muestra que las organizaciones no están parcheando, no están haciendo escaneos frecuentes de sus vulnerabilidades, no están cuidando de ese importante rubro de la seguridad, que es garantizar que no tienen sistemas vulnerables en su red. Y eso es algo muy dinámico, eso cambia de la noche para el día. Es muy importante que eso sea una práctica recurrente, sea a través de la contratación de un servicio o a través de la adquisición de una herramienta para esa finalidad, ¿no? En TVSEX pueden conseguir no solo consultoría, pero también herramientas y servicios para hacer ese tipo de cosas. En tercer puesto está que los atacantes aprovechan de errores comunes en identidades para escalar privilegios y moverse lateralmente. Parte fundamental de un ataque hoy en día es la infiltración y luego de infiltrarse, el hacker tiene que moverse lateralmente, tiene que ver hasta dónde va la red que acaba de invadir, ¿no? Y eso requiere a veces que el hacker puede escalar sus privilegios. ¿Qué es una escalación de privilegios? Es cuando el hacker encuentra credenciales con más privilegios de las que ya tiene con la credencial robada que utilizó para entrar y el hacker roba esos privilegios. Y eso es técnicamente muy fácil, ¿no? Los sistemas operativos guardan huellas de la elevación de privilegios que representan el mismo privilegio y el hacker nada más tiene que ir, copiar y pegar esa información. No es tan sencillo, pero tampoco es que sea muy complicado. Pero el hacker básicamente puede obtener ese privilegio y con eso escala sus privilegios hasta llegar a un privilegio que le permita visibilidad completa de la red o por lo menos de los segmentos de que necesita para concretar un ataque, ¿no? Para obtener suficiente información para tener alguna ganancia. Y en cuarto puesto, que el atacante logra conectarse remotamente a los sistemas utilizando un sistema de acceso remoto inseguro. Si miran de esas herramientas de acceso remoto genéricas que hay cientos disponibles en venta o algunas gratuitas con opción de compra para habilitar otras funcionalidades, el 100% de ellas ya han sido vulneradas. Y eso es medido por entidades del gobierno de Estados Unidos. Uno de ellos
las Fuerzas Armadas dan una certificación que se llama FIPS 140-2 y esa certificación solo aplica para herramientas que no han sido vulneradas. Y es de esos fabricantes de herramientas de acceso remoto, casi el 100% ya perdieron esa certificación porque sus herramientas fueron vulneradas, ¿no? Recientemente, una de las grandes fabricantes de ese tipo de soluciones terminó que se detectó que su herramienta era vulnerable y ya perdieron la certificación, ¿no? Entonces, de alguna forma, el hacker va a infiltrar y va a moverse lateralmente dentro de la red, va a escalar privilegios y salir en búsqueda de las joyas de la corona, como decimos, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que un 82% de los ataques involucran un elemento humano. Entonces, no importa lo que hagan en términos de seguridad, siempre el humano puede ser el elo más débil de esa cadena, ¿no? Y según ese reporte de Verizon, es un tema muy común y no ha cambiado en los últimos años, sigue igual, ¿no? Y es un tema de higiene de identidades, de postura de seguridad de identidades. Entonces, la única forma de evitar ese tipo de amenaza es quitar del alcance de los atacantes los recursos de que necesitan. Entonces, si sabemos que humanos pueden cometer errores y que los administradores también son humanos, entonces igual que un usuario común y corriente, un administrador también podría exponer su credencial, podría utilizar una contraseña débil, podría repetir la misma contraseña entre diferentes sistemas, que es una mala práctica finalmente, ¿no? O hacer una custodia mal hecha de esas credenciales privilegiadas, con eso se expone toda la seguridad de la red y si es un administrador es mucho más crítico porque por lo general los administradores tienen un acceso más amplio, ¿no? A los sistemas críticos de la red y le da al hacker mucha facilidad de obtener información, de acceder a bases de datos, de robar información, ¿no? Entonces, una de las primeras prácticas que debemos observar es la custodia de esas credenciales de administrador, ¿no? Entonces, en cualquier entorno informático es obligatorio que ciertos sistemas cuenten con credenciales de administrador. Un dominio de la D, por ejemplo, tiene una credencial, una cuenta del domain admins. Un Unix o Linux, por ejemplo, tienen su root, ¿no? Varios tipos de sistemas trabajan con el concepto de super user, de super admin o de admin, y todo eso son credenciales que no deberían estar en manos de humanos, deberían guardarse en bóvedas específicas para esa finalidad, deberían tener rotación de contraseñas con mucha frecuencia, inyección de esas credenciales seguramente con seguridad directamente en las sesiones y auditoría comando por comando. Eso es el sueño de la gestión de las credenciales privilegiadas, ¿no? Y básicamente con eso se resuelve el tema de la custodia. Pero eso es solo una parte, es la puntita del iceberg. El tema es que aunque se manejen bien las credenciales altamente privilegiadas, hay otros tipos de credenciales privilegiadas que a veces no son de manera inmediata una amenaza o un vector, pero si un hacker obtiene una de esas credenciales, el hacker puede justamente escalar privilegios, moverse lateralmente y llegar a obtener el privilegio de que necesita. Entonces, la clave para hacer una buena gestión de los privilegios de las identidades es tener una excelente combinación entre visibilidad y gestión. No vas a tener visibilidad sin tener gestión y no vas a tener gestión sin tener visibilidad. Es algo que va mucho de la mano. Y para eso una de las primeras estrategias de seguridad, aquí no estamos hablando de producto, específicamente estamos hablando de estrategia, ¿no? Tener una práctica de gestión de la postura de seguridad de identidades. O sea, cada cuánto tenemos que analizar todo el entorno de identidades del negocio y aprender cuál es la proporción entre identidades y credenciales. Para los que no saben, no son la misma cosa, ¿no? Una identidad es la representación de una entidad que puede ser una persona, un equipo, un sistema, una plataforma, una nube, ¿no? Esa es una identidad. Y para esa identidad puede haber cientos de credenciales diferentes, que son las diferentes cuentas que esa identidad utiliza para acceder a diferentes sistemas, diferentes aplicaciones, ¿no? Es muy importante conocer la cantidad total, dónde están, cuáles son los niveles de privilegios que tienen esas credenciales, los permisos o entitlements que poseen, ¿no? Y todo eso. Por supuesto, hay herramientas, hay software de ISPM que se pueden adquirir, pero eso es algo que también se puede hacer manualmente.
Por supuesto, es una labor bastante importante, ¿no? Consume mucho tiempo y, por supuesto, da mucha margen a interpretación humana, lo que podría dejar huecos. Pero igual no es que sea imposible, ¿no? Se puede hacer, mejor hacerlo manual que no hacerlo at all, pero, por supuesto, se recomienda el uso de la tecnología. Con eso también descubrimos credenciales con problemas de higiene, de malas prácticas, que algunos ejemplos, hay cientos de tipos de problemas en credenciales, aquí los tres principales: contraseñas repetidas, contraseñas débiles, contraseñas que no rotan, que no cambian jamás, eh, cuentas durmientes, por ejemplo. Todo eso son problemas de credenciales que existen en 100% de los entornos informáticos, pero no deberían, porque esos son vectores que hoy no representan una amenaza. Pero si un hacker obtiene una de estas credenciales, el hacker podría ir poco a poco subiendo los escalones hasta llegar a la cumbre de la escalera y con eso obtener las joyas de la corona. También conocer los flujos de identidades, ¿no? Del negocio. ¿Qué es un flujo de identidad? ¿Para qué uso una identidad? Si es una identidad de usuario, muy simple, es algo que se utiliza para hacer login y acceder a diferentes aplicaciones, sistemas, repositorios de datos, bases de datos, cualquier cosa, ¿no? Pero hay muchas credenciales que se utilizan por sistemas, por dispositivos, e incluso por servicios dentro de servidores para iniciar, para hacer tareas administrativas y todo eso, ¿no? Entonces, flujos de identidades son extremadamente importantes en un negocio porque ahí vemos dónde se utilizan credenciales privilegiadas para hacer cosas. Si yo quiero hacer un comando para hacer un dumping de una base de datos, por ejemplo, tengo que tener cierto nivel de privilegios. Sin eso no se puede. ¿Y dónde se utilizan esos privilegios? ¿Quién tiene acceso a esos privilegios? ¿Cómo se utilizan? ¿Por qué mecanismo? O sea, el administrador simplemente hace login sobre la base de datos y con ello tiene el privilegio, o se inyecta a través de un mecanismo externo. Entonces, conocer esos flujos es muy importante, pero la gran mayoría de esos flujos en la gran mayoría de las compañías no está bien definido, no está bien configurado. Hay muchas malas prácticas que se utilizan, por ejemplo, el uso de muchas diferentes credenciales con el mismo nivel de privilegios, y eso expone a que una de esas se pueda filtrar y el hacker pueda ganar acceso a muchas cosas con ella, ¿no? Entonces, hay mejores prácticas en términos de cómo definir esas credenciales, dónde guardarlas, cada cuánto rotar sus contraseñas y cómo inyectarlas en las sesiones. Y eso es parte de una consultoría, eso es parte de una estrategia. Debe ser que está habilitada a brindarles ese servicio. Aquí tampoco estamos hablando de producto, estamos hablando de ayudarles a conocer esos flujos de elevación de privilegios, flujos de identidades y ayudarles a crear buenas prácticas. Eso puede servir incluso como preparación para una futura adopción de una bóveda de contraseñas, de algún otro sistema de gestión de privilegios. Pero sin esa preparación, una implementación sería mucho más larga y mucho más compleja, ¿no? También conocer las cuentas privilegiadas y en manos de quiénes están, qué sistemas y dispositivos las usan, si tienen acceso directo a recursos críticos como cuentas de root, superuser, domain, admins, ese tipo de cosas, si son utilizadas a través de herramientas de acceso remoto, o si el usuario es un administrador y está utilizando un túnel con credenciales privilegiadas. Todo eso se tiene que conocer. Conocer es el primer paso para resolver los problemas, ¿no? Muchas veces la estrategia de seguridad se basa en una necesidad inmediata. Acabamos de sufrir un intento de una infiltración, entonces vamos a resolver ese problema. ¿Cómo fue? El atacante trató de venir por X, Y y Z modo, entonces ahí resolvemos. Pero eso puede significar que estamos dejando tantos otros vectores sin proteger y por ahí puede venir el próximo ataque, no sabemos, ¿no? Entonces, tener esa visibilidad de todo eso a través de una práctica de ISPM es clave para definir su estrategia a futuro, saber priorizar sus inversiones y priorizar su esfuerzo, más que inversiones en adquisición de producto, priorizar su esfuerzo, dónde vamos a invertir el sudor y la sangre primero, ¿no? Según Microsoft, en su reporte de vulnerabilidades anual, el efecto número uno de las vulnerabilidades es la elevación de privilegios. O sea, si miramos todo el panorama de vulnerabilidades que hay en todo el mundo, ¿no? En todos los sistemas, por ejemplo, de Microsoft,
Cada una genera un diferente efecto. Entonces, ciertas vulnerabilidades permiten denegación de servicio, otras permiten acceso por RDP, otras permiten spoofing y algunas permiten elevación de privilegios. Pero elevación de privilegios se ha vuelto en el efecto número uno, el principal efecto de las vulnerabilidades. Del total de vulnerabilidades de Microsoft de la década, de los últimos 10 años, el 55% de ellas permiten que el atacante eleve su privilegio. Y eso muestra que tan importante el privilegio se ha vuelto en manos de los hackers. Los hackers ya no pueden hacer un ataque si no tienen el privilegio. Entonces, eliminar el privilegio, quitarlo de la mano del hacker es la estrategia más importante hoy para evitar el abuso de privilegios que puede convertirse en un ataque, ¿no? Entonces, según Microsoft, y miren qué interesante la curva, ¿no? Que la elevación de privilegio hasta 2019, por ejemplo, estaba ahí entre los demás efectos de las vulnerabilidades, entre elevación entre spoofing, ejecución remota de código, denegación de servicio, tampering, todo ese tipo de cosas. Pero desde el 2019 crece mucho, ¿no? La participación de la elevación de privilegio a proporción de los demás efectos. ¿Qué fue lo que pasó en 2019 que apalancó la elevación de privilegio? Algunos dirán, eso fue la pandemia, pero no es así, la pandemia es de 2020. Y si miran bien, eso empezó en 2019, entonces 2020 ya estaba, incluso hubo una disminución en la aceleración de la elevación de privilegio con la pandemia. Pero ese año completo de 2019, antes de la pandemia, hubo un crecimiento muy grande en la elevación de privilegio. ¿Qué fue lo que pasó en ese periodo que pudiera justificar eso? Fue justamente el crecimiento del ransomware, como el tipo de ataque número uno que los atacantes utilizan hoy en día. Entonces, el crecimiento del ransomware hizo con que los hackers necesitaran más y más de privilegios, por lo tanto, los hackers están buscando por ese recurso, ¿no? Que es un privilegio. Y eso respaldado por lo que sacó Microsoft de conclusión en su reporte de vulnerabilidades que analiza la última década completa. ¿Cómo los atacantes infiltran? Básicamente el atacante infiltra de diferentes formas. Uno, la adquisición de credenciales privilegiadas en Dark Web o con reclutamiento de insiders, ya hablamos de eso previamente, ¿no? Credenciales que pueden ser de root super user, pueden ser credenciales de personas que administran sistemas o pueden ser usuarios medianamente privilegiados. No necesariamente el hacker tiene que infiltrar con una credencial súper privilegiada, puede ser una credencial con menos privilegios y de ahí viene la necesidad de escalación de privilegios y su consecuente movimiento lateral, ¿no? El segundo mecanismo es la explotación de vulnerabilidades. Hay muchas vulnerabilidades que permiten el acceso remoto, sea por RDP o cualquier otro mecanismo, incluso a veces sin tener una credencial, ¿no? Y el tercero es acceso por herramientas de acceso remoto inseguras, túneles que permiten el acceso de usuarios con credenciales de administrador. Y ustedes me dirán, pero Fernando, VPN son totalmente seguras porque es un túnel encriptado, es imposible que alguien pudiera leer lo que trafega por ahí, ¿no? Sí y no. El problema no es el tráfico de información entre las dos puntas. El problema son las dos puntas. Una de ellas está para fuera de la red y la otra está del lado interno de la red. Si el hacker gana el acceso en la puerta externa de la VPN, el hacker pasa por el túnel y está dentro de la red. Y con eso tiene todos los derechos que la credencial privilegiada que robó le otorgan, ¿no? Incluso el de moverse lateralmente y elevar privilegios. Entonces, por eso es importante que las VPN no se utilicen jamás por usuarios privilegiados. No hay ningún problema que sigan utilizando VPN por usuarios comunes y corrientes, pero usuarios privilegiados no deberían utilizar VPN justamente por la fragilidad de las credenciales privilegiadas en manos de un atacante, ¿no? Entonces, el acceso remoto ideal para usuarios privilegiados, sobre todo los terceros. Si estamos hablando de los administradores que trabajan para su organización, eso es muy importante. Pero si estamos hablando de una compañía tercera que presta servicio, que accede a nuestros sistemas remotamente por cualquier motivo, es más importante aún, porque no sabemos si esas personas que utilizan los sistemas tienen su propia red bien protegida, si están iniciando sesión a partir de un equipo confiable, si están guardando bien las credenciales que les aprovisionamos. O sea, no sabemos. Y por el hecho de no saberlo, puede ser
que esa gente no sea, represente una vulnerabilidad, ¿no? Entonces, el sueño de los gestores de acceso remoto es una combinación de Zero Trust con la eliminación del privilegio. ¿Qué significa eso? Primero, sesiones sin túnel. Ya no establecemos un túnel conectando el lado de fuera al lado de adentro, jamás. Eso significa que estamos apartando las dos redes. La de fuera queda atrapada para afuera y de adentro para afuera, perdón, de afuera para adentro, solo se puede acceder a través de un salto. Y ese salto se hace de forma totalmente segura, con mucha política, con muchas herramientas de control de acceso, ¿no? Segundo, que las cuentas de los usuarios, que son administradores, ¿no? Para ese tipo de herramientas, no podrían tener ningún tipo de privilegios. O sea, el simple hecho de que tenga un privilegio significa que son un recurso valioso para un hacker. No podemos dejarlos ahí. Entonces, las cuentas de usuarios remotos deberían ser cuentas únicamente de identificación. Soy Fernando Fontao, punto, hasta ahí dice la credencial. Y la misma herramienta de acceso remoto debería tener la capacidad de conocer la política que se aplica a esa persona. Entonces, Fernando Fontao es un administrador de una base de datos que está sobre X equipo en un centro de cómputo y hasta ahí puede llegar y de ahí no pasa, ¿no? También todo eso combinado con la arquitectura de Zero Trust, ZTNA, ¿no? Para garantizar un acceso bien granular a los segmentos de la red, también con grabación de sesiones y auditoría comando y comando. ¿Y eso por qué? Para repudio y no repudio. O sea, si accedes al sistema de un tercero, si tu tercero accede a tu sistema y dice, oye, usted dañó mi sistema, o te das cuenta que tu proveedor acaba de dañar su sistema y dices, oye, ustedes acaban de tumbar mi servidor, acaban de corromper una información, y ellos dicen, no, nosotros no fuimos, y aquí tenemos el no repudio, ¿no? Mira, aquí está el reporte de los comandos que ejecutaron, por ende se define que fueron ustedes, punto. Entonces, toda esa parte de auditoría y repudio y no repudio es muy importante en el acceso remoto, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué está pasando con las identidades privilegiadas en mi organización? Igual lo que hablamos anteriormente, ¿no? De por dónde vienen los ataques. Por supuesto, hay estudios que muestran el panorama global de ese asunto, pero lo importante es que cada uno conozca lo que está pasando en su organización. Si han sufrido intentos de infiltración, si han sufrido ataques, sean completos o no completos, no importa, pero conocer el panorama de identidades privilegiadas de su organización. Entonces, la primera pregunta, ¿qué flujos de elevación de privilegios utilizan cuáles credenciales para funcionar? ¿Con qué frecuencia? ¿Dónde ocurre la elevación de privilegios? ¿Está en un servidor? ¿Está en una base de datos? ¿Está en una nube? No importa, tenemos que saberlo, ¿no? Que conocerlo. Segundo, ¿qué pasa si un atacante intenta hacer login con una credencial privilegiada? Tengo una credencial privilegiada que se creó únicamente para iniciar un servicio sobre un servidor, por ejemplo. ¿Qué pasa si alguien trata de hacer login con esa credencial sobre una máquina? Eso debería ser algo que se detecta al instante que ocurre, porque jamás alguien debería hacer un login en primera persona, ¿no? Un login explícito con una cuenta de servicio que se utiliza nada más para iniciar un servicio. Entonces, ¿cómo detectar la intención de un presunto atacante con ese login interactivo? ¿No? ¿Cómo identificar la actividad maliciosa? Y la tercera y más importante pregunta es, ¿qué pasa si el atacante logra éxito? ¿Sí? ¿Qué pasa si el atacante puede utilizar esa credencial y termina haciendo login en su sistema? ¿Cuánto tiempo tarda hasta que ustedes puedan detectar un ataque en progreso? Entonces, muchas compañías hoy contratan servicios de CyberSOC y los CyberSOC son muy buenos en detectar ese tipo de cosas, pero aún así el espacio de tiempo entre el evento y la detección a veces es demasiado. Le permite al hacker plantar ahí una semilla, hacer un hincapié y de ahí no sale, ¿no? Porque los hackers, por supuesto, tienen mecanismos para protegerse contra detección, contra eliminación de su código, son muy inteligentes, son muy ágiles y siempre están un paso más adelante. Entonces, ese espacio de tiempo entre el evento y la detección es muy importante. Las estadísticas muestran que hoy el tiempo promedio para identificar y contener una violación de datos es de 308 días. Estamos hablando de 10 meses, que es lo que se tarda entre el evento, o sea, infiltración y la detección y contención de esa infiltración, ¿no?
Entonces, eso nos lleva a la conclusión de que otro tipo de tecnología muy importante o de estrategia, ¿no? Muy importante es el ITDR, que sería Identity Threat Detection and Response o detección y respuesta de amenazas de identidades. Es humanamente imposible que una persona pudiese analizar todo el volumen de eventos que hay de identidades y poder detectar cualquier anomalía. Entonces, hoy en día es casi obligatorio el uso de Machine Learning, inteligencia artificial, ¿no? ¿Y eso para qué? Para que los sistemas puedan aprender los flujos de elevación de privilegio y el panorama completo de identidades de un negocio. De ahí los sistemas son capaces de detectar anomalías en el uso de esas identidades. ¿Qué es una anomalía? Es algo que no ocurre todo el tiempo y de repente, ¡boom!, un evento de ese tipo, ¿no? Entonces puede ser justamente un intento de hacer login con una credencial que hasta el momento solo se utilizaba para iniciar servicios o para alguna actividad administrativa, por ejemplo, ¿no? Otro, si hay tokens de sesión, porque muchos sistemas de autenticación utilizan tokens de sesión, y un token de sesión se debería utilizar únicamente en una localidad geográfica, y si aparece otra sesión con el mismo token en otro lugar, eso es obvio que es un ataque, es una anomalía. Pero ¿sabes cuánto tiempo tarda una compañía hoy para detectar una sesión espejo? Días o semanas casi siempre, ¿no? Sin una detección, sin una herramienta apropiada de detección de ese tipo de anomalías, ¿no? Entonces, tenemos que ser capaces de detectar anomalías en los flujos de elevación de privilegios, en los eventos de autenticación exitosos y fallidos, y también en las sesiones establecidas fuera de la normalidad, ¿no? O sea, si alguien trató de dar la vuelta, alguien trató de conectarse directamente a un recurso del que no debería tener acceso directo, sino que a través de una tecnología de acceso privilegiado, hay muchas diferentes cosas que se pueden detectar como anomalías que representan un ataque o el inicio de un ataque. Puede ser que todavía no sea el ataque, es nada más el hacker tratando de descubrir qué tiene en las manos, si la credencial que tiene es buena, mala y se sirve para algo, ¿no? Y sumamente importante que esos sistemas de detección sean capaces de generar indicadores de compromiso para correlación de eventos, sistemas de SIEM, SOAR, detección y respuesta, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Por supuesto, esos sistemas dependen de esas fuentes de información para poder correlacionar todo y sacar más conclusiones. El tema es que muchos clientes hoy se confunden y dicen, bueno, ya tengo detección y respuesta, no necesito ITDR. No es así. El TDR es un complemento y es un paso antes de la detección y respuesta de seguridad. No aquí, porque aquí estamos hablando específicamente de identidades. Entonces, un ITDR es capaz de detectar anomalías que representan el punto más temprano posible de una amenaza. Y mientras antes puedan detectar una anomalía que pueda representar un ataque, antes pueden reaccionar y evitar que el ataque avance, ¿no? Entonces, muy recomendable que tengan esa estrategia, ¿no? Hacer la detección y respuesta. Según Bruce Schneier, que es uno de los grandes expertos en seguridad de la actualidad, no se puede defender, no se puede prevenir. La única cosa que puedes realmente hacer es detectar y responder, ¿no? En resumen, estamos hablando de que seguridad es una combinación de una variedad de disciplinas, de diferentes técnicas, de diferentes estrategias, ¿no? Para quitar de las manos de los atacantes los recursos de que necesitan. Y según lo que vimos, que la industria está de acuerdo, que los tres pilares son la identidad, el privilegio y la vulnerabilidad, tenemos que lo primero que todo quitar de las manos de los hackers es esos recursos. Credenciales comunes y privilegiadas robadas, rutas de acceso remoto inseguras, y sobre todo para usuarios privilegiados, tales como administradores de terceros, vulnerabilidades en sistemas que permitan el acceso del hacker, a veces sin siquiera tener una credencial, y la poca visibilidad del panorama de identidades, ¿no? Malas prácticas, problemas de higiene, uso inseguro de credenciales privilegiadas, cuentas durmientes, flujos de elevación de privilegios, etc., etc. O sea, no hay una bala de plata, no hay una forma única de hacerlo. Lo que tenemos que tener en cuenta es qué es más urgente, qué es lo que yo puedo hacer ya, y eso va a representar un salto en mis niveles de seguridad, porque seremos capaces de frenar un 98%, 99% de los intentos de infiltración, y sin infiltrarse el hacker simplemente no ataca, ¿no? No hay forma. Entonces, ahí les dejo esa idea para que la exploten con el apoyo de los amigos de TVSEC, que les pueden apoyar con servicios, con consultoría,
para priorizar sus esfuerzos y sus inversiones y de repente sacar una estrategia de mediano, largo plazo para que ustedes puedan llegar a ese grado de seguridad del sueño, ¿no? Eso es todo lo que yo tenía para presentar el día de hoy. Y ahora abrimos aquí el foro para preguntas que puedan tener, por favor. Gracias, Fernando. Excelente presentación. Bueno, como bien lo comenta Fernando, abrimos el chat para sus preguntas, para sus inquietudes, todo lo que ustedes consideran. Y en lo que, bueno, tenemos las primeras preguntas, Fernando, empiezo con algunas. En el contexto de Latinoamérica, ¿cuál consideras que es el mayor desafío de las empresas para avanzar en su nivel de madurez? En la América Latina observamos una sensibilidad muy grande a inversiones, a precio, por supuesto. Nuestro poder de compra es mucho inferior a mercados más maduros como Estados Unidos, Europa, Japón, Corea, ¿no? Que son países que tienen economías mucho más sólidas y por lo tanto las compañías tienen mayor poder de compra. Entonces, por el hecho de no tener presupuestos simplemente ilimitado para adquirir lo que sea necesario, las compañías tienen que priorizar. Y muchas veces las prioridades no son bien definidas. Las prioridades a veces o casi siempre se definen por las emergencias. En ese momento estamos sufriendo X tipo de ataque de X perfil, entonces ahí vamos a invertir ahora porque es donde me duele, ¿no? Cuando esté arreglado eso, pensamos en el paso siguiente y muchas veces eso también va a ser el reflejo de otro dolor que tenemos concreto. No es porque la industria se comporta de esa forma, es porque mis atacantes, ¿no? Mis enemigos me están atacando de esa forma. Entonces, muchas compañías hoy están invirtiendo un poco basados en eso. Claro, es importante hacerlo, pero más importante sería de repente pensar en la estrategia al revés. De todo eso que están haciendo los atacantes para atacarme, ¿qué es lo único que el hacker no puede quedar sin tener para lograr éxito? Y las respuestas son esas tres cosas, ¿no? Identidades, privilegios y vulnerabilidades. Entonces, si dan la vuelta un poquito en la estrategia y empiezan por esos tres pilares, y repito, no estoy haciendo publicidad solo de mi empresa, aquí estoy hablando de tres cosas de las que mi compañía se dedica a una. Las otras dos serían con otras marcas, con otros fabricantes, ¿no? Que TVSec les puede ayudar también, pero aquí para decirles en términos de ciberseguridad, de estrategia de general de seguridad, esos tres pilares son los primeros que deberían cuidar para garantizar que el hacker siquiera llegue a concretar un ataque. Y de ahí en adelante es solo cuestión de seguir con la estrategia, pero ya un poco más relajados porque se quita mucho del volumen de ataque, de la facilidad que tienen los hackers hoy para hacer sus ataques, porque de verdad que es fácil. Gracias, Fernando. Recuerden todos que a través del chat vamos a responder las preguntas y tenemos la primera pregunta de Keila. Nos dice, ¿cuál es la diferencia entre identidad y credencial? Sí, la identidad es la representación de una entidad. Puede ser una persona, un equipo, un sistema, cualquier cosa. Entonces, yo soy una identidad. Yo tengo ahí una identidad que es Fernando Fontao. Pero para esa identidad dentro de mi compañía hay a veces decenas o cientos de credenciales. Entonces, yo tengo una credencial en Salesforce, yo tengo otra credencial en Outlook, yo tengo otra credencial en Zoom, yo tengo otra credencial en LinkedIn, yo tengo otra credencial en una nube o en una base de datos, en una plataforma, no importa. Yo, para que yo pueda trabajar, tengo que existir en diferentes sistemas y cada uno de esos sistemas me reconoce a través de una credencial. Y esa credencial está asociada a mi identidad, a esas credenciales, ¿no? Entonces, para una credencial podemos tener decenas o cientos o miles de credenciales a veces. Es muy importante entender la diferencia entre las dos cosas, porque de ahí viene mucho de la parte de higiene, ¿no? De garantizar que las identidades y las credenciales estén bien asociadas y bien gestionadas. Gracias, Fernando. Luis Alberto Armas nos pregunta de cómo utilizar el Machine Learning en términos de correlación de eventos. ¿Cuál es el uso del Machine Learning para correlación de eventos y si también es viable opciones de open source? Open source no es viable, es posible, pero no es viable porque requeriría mucha labor para armar toda la plataforma para que se pueda
hacer el análisis de un gran flujo de eventos, ¿no? Y encontrar la aguja en el pajal de una forma proverbial, ¿no? El tema es que hay herramientas especializadas, hay cientos de fabricantes que ofrecen este tipo de herramientas que ya traen inteligencia artificial, machine learning. Muchas de ellas hace muchos años. Entonces, yo mismo trabajé para una compañía en el pasado que tenía su sistema de detección y respuesta basado en inteligencia artificial. Eso hace 10 años atrás, ¿no? Una de las grandes marcas hoy en día que es un líder en detección y respuesta también tiene ya 12, 15 años de vida con una plataforma con inteligencia artificial. Entonces, para este caso ya no estamos hablando de open source o de utilizar un chat GPT o algo por el estilo. Estamos hablando de herramientas especializadas, específicamente diseñadas para esa finalidad. O sea, equipos grandes probaron por años hasta madurar un modelo de inteligencia artificial aplicado para esa detección, ¿no? Para esa finalidad. ¿Okay? Gracias, Fernando. Daniel Vázquez nos pregunta de cuáles serían las recomendaciones o mejores prácticas para proteger accesos a sistemas de TI de administradores. Sí, bueno, el primer concepto general, y eso es seguridad, no es producto tampoco. O sea, hablando de seguridad, y hace 35 años el NIST empezó a recopilar lo que se ha vuelto en el framework de seguridad, ¿no? Que ahora acaban de sacar la versión 2.0, pero lo iniciaron hace muchos años. Y desde hace 35 años atrás hay una mejor práctica que dice credenciales altamente privilegiadas como root, superuser, domain admins no deberían estar en manos de personas. Yo hace muchos años trabajé para una agencia de turismo que tenía una red Nobel y yo era el administrador y el día que yo empecé en la compañía me dieron una credencial, Fernando F. Fontao, realmente, y esa credencial era un domain, era un admin de Nobel, ¿no? Y esa es una práctica que ya no es aceptable, ya no es viable, no se puede hacer. Porque si el hacker roba la credencial de la persona, tiene el privilegio de administrador de toda la red. Entonces el concepto es no dejar credenciales altamente privilegiadas en las manos de gente. Gente tiene que tener una credencial común y corriente que nada más lo identifica y no tiene ningún privilegio asociado a la credencial. Si el hacker roba la credencial de un administrador, es igualita que la credencial de una persona común y corriente, no puede hacer nada. Pero dentro de las herramientas de gestión de privilegios hay políticas que sí están asociadas a mi identidad o si Fernando Fontán es un administrador y su alcance es esta base de datos sobre este servidor. Entonces yo, en vez de ir a mi base de datos y hacerlo indirectamente como estoy acostumbrado, cambia un poco la estrategia. Yo ahora voy a meterme en la herramienta para hacer solicitud de una sesión hacia mi base de datos. La herramienta es la que jala la credencial de la bóveda con su contraseña que yo desconozco completamente porque es una contraseña gigante y muy compleja y yo no tendría forma de memorizarla, ¿no? Y la herramienta inyecta esa sesión, esa contraseña en la sesión sin que yo vea. Entonces me entrega la sesión abierta y funcionando y yo puedo trabajar, pero en realidad yo no supe ni la credencial ni la contraseña que se utilizó para establecer la sesión real. Así que incluso si yo fuese un hacker, igual no podría atacar, ¿no? Eso es el concepto y de ahí viene la tecnología de bóvedas de contraseñas. Gracias, Fernando. Bueno, dentro de nuestra audiencia también tenemos personas que pertenecen a pequeñas empresas y nos preguntan cuáles son los primeros pasos recomendados en la gestión de privilegios enfocado en pequeñas empresas. Sí, la pequeña empresa casi siempre tiene su primer dolor en la infiltración. Entonces, en vez de dedicar mucho esfuerzo en un cambio radical de todas las políticas y no sé qué, empezar por proteger la parte más frágil, que es el acceso remoto. O sea que para usuarios privilegiados, que serían administradores, terceros, cualquier cosa así, utilizar un reemplazo de VPN, no usar una VPN, tampoco un ZTNA común, porque esos sistemas tienen el mismo concepto de dejar un privilegio expuesto sobre la credencial, ¿no? En vez de ello, utilizar una solución específica para el acceso remoto privilegiado y esa solución lo que hace es hacer login del administrador como si fuera un usuario común, pero la herramienta es la que sabe que esa persona sí tiene acceso a los sistemas ADC que corresponden y le da el acceso de la misma forma que la bóveda le da acceso a través de una inyección de credenciales
y con eso está hecha la sesión sin que el usuario sepa la contraseña, sin que el usuario pueda hacer mal uso de esos privilegios, ¿no? Y eso es una inversión mucho más chica, por ejemplo, que una bóveda de contraseñas o que un diseño de una estrategia completa de privilegios, y ya resuelve un porcentaje gigante de intentos de ataque, que son los hackers masivos. Son hackers que tratan de hacer ataques masivos, ¿no? Y sabemos que el 98% de los ransomware son masivos, son hackers que no tienen un objetivo en mente. Ellos salen atacando a miles o millones, ¿no? De blancos, y el que caiga, cae, ¿no? Y por ahí va un poco el tema. Entonces, con ese tipo de práctica basada en el reemplazo de VPN por una herramienta especializada en el acceso privilegiado, podemos evitar ya esa gran cantidad de ataques más masivos. Por supuesto, un hacker con más cuidado podría de alguna forma encontrar otra forma de dar la vuelta que no sea por la VPN, encontrar una terminal mal configurada o un sistema vulnerable y terminar entrando por otro mecanismo. Y de ahí sí tocaría evolucionar esa estrategia para otros niveles, ¿no? Pero por lo menos una inversión inicial mucho más chica, con una implementación mucho más corta, ya se puede resolver ese primer dolor que es el acceso remoto. Y en segundo lugar, sería cuidar de la elevación de privilegios en los puntos extremos, tanto servidores críticos como estaciones de trabajo de usuarios privilegiados, que también tienen el problema del privilegio local, ¿no? Entonces, si yo soy, por ejemplo, un desarrollador, tengo que compilar código todo el día, múltiples veces por día. Si yo soy una persona de help desk, por ejemplo, tengo que ayudar a los usuarios a instalar, desinstalar cosas de sus máquinas, hacer ajustes de sistema operativo, todo eso. Igual tengo que tener privilegios locales. Y eso es un riesgo porque si el hacker obtiene esa credencial, igual ataca. Y eso en el punto extremo, ya no estamos hablando de acceso remoto, no estamos hablando de redes, estamos hablando del acceso local en un equipo. Entonces también hay tecnología específica que son agentes de endpoint que no compiten con antivirus, no compiten con EDR, no compiten con otros endpoints clásicos, pero se dedican específicamente a cuidar de la elevación de privilegios sin que los usuarios tengan que tener derechos locales de administrador. Y ese es otro sueño de los equipos que gestionan máquinas, quitar el derecho de administrador local de la gente, y con ese tipo de herramienta es posible hacerlo, ¿no? Son sistemas de Endpoint Privilege Management. Gracias, Fernando. Bueno, tenemos algunas preguntas sobre la presentación y el video. La grabación de este webinar estará disponible en la página de TVSEC a partir de mañana, y también en los siguientes días por correo electrónico compartiremos la presentación. Así que no se preocupen, todos tendrán acceso al material que estamos compartiendo. Regresando a las preguntas, Fernando, Kenia Obando hace una reflexión sobre el tema de las IA generativas. Si bien están teniendo muchos casos positivos, también podrían ser utilizados en contra de la seguridad informática. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Ese es un tema un poco oscuro porque desde un punto de vista de defensa es muy difícil diferenciar lo que viene de un atacante humano, lo que viene de un robot o lo que viene de una inteligencia artificial. No, lo que sabemos es que de alguna forma se infiltró alguien y de ahí trató de moverse lateralmente, escalar privilegios y todo eso. Pero hay estudios de la industria que muestran que la inteligencia artificial generativa, wow, mi portuñol acaba de atacar fuerte aquí, una disculpa. Pero sí, que la inteligencia artificial está ayudando mucho a los hackers en los ataques. Pero el único motivo por el que los hackers obtienen éxito en esos ataques con inteligencia artificial es porque hay puntas sueltas, hay vectores que están disponibles para que el hacker los aproveche. Igual requieren de un privilegio, requieren de una credencial, requieren de una vulnerabilidad. Si cuidamos de esos tres pilares con los criterios correctos, con la estrategia correcta, igual si es un hacker, un robot o una inteligencia artificial, no van a lograr éxito. Gracias, No Fernando. hay forma. También nos preguntan sobre, bueno, ¿cuál es tu reflexión sobre el uso de un enfoque Zero Trust en la ciberseguridad de las empresas? Sumamente importante. Zero Trust no es un producto, no es una tecnología, tampoco es un servicio. Es una forma de pensar, es una estrategia, ¿no? O sea, no confiar en nadie para nada y garantizar que cualquier acceso sea autenticado y sea validado antes de que se permita, ¿no? Y si
pensamos un poco en eso desde un punto de vista de identidades, es lo mismo. Sabemos que los hackers cometen errores, los hackers crean contraseñas débiles, los hackers no quieren memorizar cientos de credenciales, entonces repiten la misma credencial para su vida personal y para el trabajo. Es muy común que un usuario tiene su contraseña de Gmail, de Netflix, de cualquier otra cosa, igual que la contraseña que usan para la cuenta de trabajo. Si el hacker consigue la credencial de esa persona en una red social, por ejemplo, busca por el nombre de la persona en LinkedIn, encuentran en qué empresa trabaja, es muy probable que la contraseña filtrada de la red social sea la misma que esa persona utiliza para trabajar, el hacker se gane el acceso. ¿No? Entonces los usuarios cometen esos errores. Y la única forma del negocio garantizar que el error del usuario no será el vector de su próximo ataque es quitar de la mano del hacker la posibilidad de explotar ese recurso. ¿Y cómo lo hacemos? Con esa estrategia de identidades, privilegios y vulnerabilidades. Gracias, Fernando, muchas gracias. También en nuestra audiencia tenemos a personas que están en la universidad, que son recién egresados, que les gustaría eventualmente trabajar en el área de seguridad informática. ¿Qué consejo les darías a ellos para mejorar sus habilidades y ser candidatos competitivos en este campo? Muy bien. Lo primero que les recomiendo es muy importante es no creer en todo lo que ven. Muchos fabricantes tratan de promocionar lo suyo como si fuera la bala de plata que resuelve todos los problemas. Lo más importante para un estudiante hoy es entender los estándares, aplicarse a estudiar un CISP, a estudiar el framework de seguridad del NIST, aprender conceptos más que tecnologías. Y tras conocer los conceptos, cada uno podrá por sí mismo concluir qué tecnologías se aplican para cada uno de las diferentes disciplinas que de la primera lámina que les enseñé, ¿no? De todo el panorama de ciberseguridad, cómo resolver cada uno de esos puntos con diferentes productos. Y ahí sí, empezar a comparar productos de diferentes fabricantes simplemente por calidad, por alcances, pero ya sin caer en el cuento de que, mira, con esta solución resuelvo todos mis problemas. Eso es mentira, ¿no? Entonces toca tener eso en cuenta, estudiar mucho todo ese tema de conceptos y mejores prácticas, y gente mucho más inteligente que yo, que usted, que todos nosotros juntos, se ha dedicado a estudiar ese asunto por décadas y de ahí sacaron esos frameworks que son nada más que mejores prácticas recompiladas. ¿Ya? Gracias, Fernando. Y por último, para cerrar nuestra sesión de hoy, Elsa Chavira nos pregunta, en una institución, una empresa con 5,000 usuarios, ¿cómo identificar, cómo monitorear que está pasando algo, que están robando credenciales, alguien está siendo atacado en un universo de tantas personas? Mire, primera parte muy sencillo y de pronto considerarán chistoso lo que les voy a decir, pero no debemos preocuparnos si están robando las credenciales. Debemos asumir que están. Y por el simple hecho de que están robando las credenciales, tenemos que garantizar que una credencial robada no representa un riesgo. Eso lo hacemos de muchas formas. Una es implementar una buena política de cambio de contraseñas, obligar a la gente a cambiar contraseñas de forma muy frecuente. Segundo, que creen contraseñas robustas. Tercero, que utilicen múltiples factores de autenticación, que pueden ser tokens, puede ser identidad por biometría, ¿no? Reconocimiento facial, huella, si el equipo lo permite, ¿no? O algún OTP, por ejemplo, mandarle una confirmación por su celular, por WhatsApp, por cualquier otro mecanismo, y eso le dificulta mucho a los atacantes. Eh, y eso por un lado, ¿no? Cuidar la credencial y la salud y mejores prácticas. Y por el otro lado, es garantizar que los privilegios no estén expuestos. Entonces, si una credencial llega realmente a filtrarse y el hacker trata de utilizarla, no encontrará valor en esa credencial, porque no tiene un privilegio, por lo tanto no le sirve para nada. Entonces, eso se obtiene a través de una buena estrategia de gestión de privilegios. Pues muchas gracias, Fernando. Excelente presentación y creo que hubo mucho interés por el número de preguntas que tuvimos. Bueno, simplemente para cerrar la sesión, les recuerdo que la grabación de este webinar estará disponible en la página de TVSEC a partir de mañana y en los siguientes días por correo electrónico también recibirán la presentación. Ojalá que si les gustó esta presentación, nos sigan en redes sociales, nos visiten cada mes porque como les comentaba al inicio de la sesión,
La última semana de cada mes, generalmente los días miércoles, tenemos un invitado, ponentes como Fernando, enfocados en áreas de tecnología e información, seguridad informática, y como vean, no estamos hablando de una marca, no estamos vendiendo un producto como mencionaba Fernando. Realmente el objetivo de TVC es compartir experiencias, abrir un espacio para preguntas que muchas veces es algo que falta. Digo, nos encanta que tengamos espacio para sus preguntas, para sus inquietudes, y ojalá que nos sigan visitando y esperarlos ver en el siguiente webinar. Pues muchísimas gracias a todos y buenas noches. Gracias, Fernando. Un abrazo a todos, feliz noche. Muchas gracias por el espacio.